Bueno, familia, a más de 20 personas les hice esta pregunta ahorita antes de comenzar. Aproximadamente 18 personas me dijeron que estaban seguras de su salvación. Estaban seguras de que si hoy morían, podían ir a la presencia de Dios con toda tranquilidad, con paz. Sabían que esa promesa que está guardada para ellos la podrían recibir sin ningún inconveniente, con toda seguridad. Algunos, medio dudando, me decían: por fe soy salvo. En realidad somos salvos por fe. Pero esa respuesta, cuando me decían por fe, también yo veía que en lo profundo del corazón había una duda por su vida, tal vez actual, o por algo que tal vez les esté costando. 6 personas me dijeron que no sabían. 6 personas me dijeron que todavía estaban dudando y no estaban seguros. Si morían hoy, irían a la presencia de Dios. Y yo quiero que podamos como ver las dos perspectivas y podamos a través de la palabra entender algo que quiero explicarles. Estos días mi esposa compartió una palabra en el ayuno. Yo le decía cuando terminamos que yo no suelo predicar mucho o hablar mucho de la salvación. Y yo creo que es uno de los errores que tenemos los pastores, porque las personas y las iglesias pareciera que estamos buscando la manera de hablar aquellas cosas que contenten, que entretengan a las personas, que las personas se sientan bien con lo que escuchan, con lo que nosotros hablamos, tratar de no incomodar, tratar de que la gente pueda recibir un mensaje grato, un mensaje que les guste. Y dentro de todas esas cosas se suele hablar mucho de los mensajes que nos entretengan y nos ayuden, como si nosotros nos fuésemos a quedar aquí viviendo para toda la vida. Yo no sé, de hecho a nosotros no nos gusta hablar de la muerte, ¿cierto que no? Hablar de la muerte o que nos hablen de la muerte es una tragedia. Y en Isaías, creo que es 57, dice: muere el justo y no hay quien entienda que del sufrimiento fue quitado, que de la aflicción fue quitado. O sea, la palabra nos está diciendo que cuando alguien que es salvo muere, no debe haber tristeza, no debe haber dolor. Lógicamente, humanamente lo hay, pero la palabra nos está diciendo es que no hay quien entienda que cuando muere un justo es porque Dios lo ha quitado de la aflicción, lo ha quitado del sufrimiento que es esta tierra, este mundo. Usted y yo nos levantamos todo el tiempo y pensamos más en lo que hay que hacer y que hay que conseguir que en lo que Dios ya hizo y consiguió para nosotros, que fue la salvación. ¿Me hice entender? Todo el tiempo, dígame si a usted no le pasa, si cuando usted pisa el suelo, cuando se levanta, inmediatamente viene un montón de información, programación, todo lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir, lo que hay que pagar, todo, las preocupaciones de la vida, las preocupaciones del día a día, mientras que Dios está deseando que usted y yo pensemos más en la eternidad que en este mundo. Para pensar en la eternidad más que en este mundo, usted y yo tenemos que pedirle a Dios que despierte nuestro espíritu, porque de lo contrario, todos los días usted y yo vamos a tender a pensar más en las cosas que necesitamos en este mundo, lo que deseamos. Y yo quiero que usted y yo podamos meditar en algo. ¿Por qué es importante que usted y yo tengamos claro si somos personas salvas o no? Porque las personas que tienen su confianza en el Señor y creen que Él los ha perdonado y creen que si mueren van a la presencia de Dios, esas personas suelen reflejar la salvación en su manera de vivir. Cuando usted y yo tenemos claro que Jesús nos perdonó y nos salvó,
eso directamente tiene que afectar nuestra manera de vivir. Si usted dice que es una persona salva, ahora quiero hacerle esta pregunta. Sí, muy bien. ¿Su manera de vivir refleja que usted es una persona salva? Muchos me dijeron que sí. Ahora, yo les quiero hacer la pregunta a todos. ¿Su manera de vivir refleja que usted es una persona a quien Dios ya salvó? Piense un momento en esto. Muchos me dijeron que sí, son salvos y tienen esa certeza, muy bien. Ahora, pensamos que no solamente debemos de tener claro que somos salvos, y pensamos que la salvación es un tema para la eternidad. Pero yo quiero decirles que la salvación es un tema que está ligado con la vida actual, con nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, y afecta absolutamente todo. Así que si usted está dentro de las personas que tienen la seguridad de que son salvas, ahora usted tiene que comenzar a meditar en esto y comenzar a entender que si usted cree que es salva, usted tiene que comenzar a reflejar eso a través de su persona, a través de su comportamiento, actos. Y yo quiero que leamos en Juan 5:24, dice: de cierto, que quiero hacer la introducción, Jesús había sanado a un paralítico. Jesús había ido a Jerusalén y sanó a un paralítico. Después de que lo sana, Jesús evidentemente le dice: levántate, coge tu lecho y anda. Cuando este paralítico comienza a avanzar, se encuentra con los judíos. Quiero recordar que ese día que Jesús sanó al paralítico era un día de reposo, o sea, un día de descanso, un día que Dios había estipulado para que la gente descansara y no hiciera nada, y ese día se recordara y se dedicara a Dios. Entonces, cuando los judíos ven que este hombre estaba caminando con su cama, con su lecho, le dicen: un momento, ¿tú por qué estás caminando? ¿Por qué estás con tu lecho? ¿No sabes que no es correcto que en el día de reposo lo hagas? Y este hombre le dijo: el que me sanó me dijo: levántate, coja tu lecho y anda. Desde ahí, los judíos que a este día le habían agregado otras normas, como por ejemplo ellos decían cuánto debían caminar en ese día de reposo, qué se debía llevar o no, entonces la cogen contra Jesús y comienzan, dice la palabra, que querían matar a Jesús. Desde ahí había un celo, nada más porque Jesús estaba interviniendo en sus normas, sin importar que lo más valioso era que Jesús hubiese sanado a este hombre. Entonces, desde ahí comenzaron a querer matar a Jesús, y más porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Entonces Jesús les responde y les dice: venga, es que yo quiero decirles algo. Yo no hago nada sin que mi Padre lo sepa. Yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago es porque yo veo hacerlo al Padre. Es decir, venga, si yo sano, aunque sea en un día de reposo, yo lo hago es porque yo veo que el Padre trabaja y hasta ahora trabaja. Entonces ellos seguían interviniendo y reprochándole lo que él hacía. Entonces Jesús les responde y les dice: venga, obras mayores que estas el Padre me va a revelar. Lo que quería decir Jesús, para resumir un poco, es que la sanidad era algo, o más bien que había algo más importante que la sanidad. Había algo más valioso, más importante que Jesús había venido a hacer. Entonces dice el versículo 25, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús les da una noticia y les dice: venga, yo no solamente sano, yo quiero decirles que el que oye mi palabra y la cree,
y cree al que me envió será salvo, tendrá vida eterna. Es algo que los discípulos, o más bien los judíos, todavía no se les había revelado y nunca, de hecho nunca se les reveló. Ellos no creyeron en Jesús. Pero Jesús estaba dando aquí dos principios importantes para nuestras vidas, pero primero se los dice a ellos, y les dice: venga, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dados señales, dados dos guías para tener la vida eterna, y aquí quiero centrarme en aquellos que dijeron: yo no creo, si yo muero hoy no seré salvo, tengo dudas. Tal vez piensan en su vida, tal vez piensan en su conciencia, en sus pecados, y dicen: no, yo no creo que sea salvo, yo no creo que Él me pueda salvar, es que Él sabe mi condición, Él sabe cómo estoy. Pero aquí Jesús está diciendo: mire, si alguien oye mi voz y cree al que me envió, tendrá vida eterna. Aquí Jesús nos está diciendo: yo quiero que sepan que el que cumpla completamente mi palabra, mis mandamientos, será salvo. Tal vez hay otros que se van al extremo y dicen: yo soy buena persona, yo soy salvo. Claro que sí, yo soy buena persona, yo he hecho todo bien, yo he hecho todo perfecto. Y la palabra dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, si hay alguien que no ha pecado, se puede levantar. Por cuanto todos pecamos, incluyéndome a mí y a mi esposa, por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la presencia de Dios. O sea, que no hay quien pueda acercarse a Dios y decir: aquí estoy, soy salvo porque yo estoy haciendo las cosas bien, las he hecho, yo no he fallado. Nadie lo puede decir. Jesús está diciendo que el que escucha y cree tendrá vida eterna. O sea, que nosotros tenemos la necesidad de acercarnos a Jesús, de escuchar y creer. Porque cuando usted cree en Él, cuando usted y yo creemos en Él, cuando confiamos de que Él puede perdonar nuestros pecados, entonces esa es la señal para Dios declarar que usted y yo somos salvos. Porque estamos depositando nuestra culpa en Él y Él deposita en nosotros su justicia. Es decir, que Él es la persona, la única persona que nunca pecó, la única persona en quien no se halló pecado alguno es Jesucristo. Ahí se hace la diferencia en cualquier o contra cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque solamente Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Él, cuando pecó, se le depositó los pecados suyos y los míos. O sea que cuando Él murió como consecuencia de nuestros pecados. Si yo creo esto, si yo confieso con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador, seré salvo. No se trata de que yo soy muy bueno, se trata de que yo confío en que Él es bueno. De hecho, cuando le dijeron a Jesús: Señor bueno, Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. O sea, no hay ninguno a quien su conciencia no le afecte. Por lo tanto, usted y yo, cuando nuestra conciencia nos avisa, cuando nuestra conciencia sale a flote o nos saca a flote, entonces usted y yo nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Y están de acuerdo con la palabra, que usted y yo somos pecadores y que solamente Él es justo. Por eso, aquellas personas que dudaron, aquellas personas que dijeron: no, es que si supieran cómo vivo yo. Dios sí sabe cómo vive usted. Dios sí sabe lo que ha hecho. Lo que usted tiene que saber es que para tener vida eterna, usted solamente tiene que creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Familia, hablar de esto, ojalá todos los pastores habláramos más de esto, porque les digo la verdad,
Estamos inundados de un evangelio que entretiene a la gente. Estamos inundados de un evangelio que hace que la gente se apegue a esta tierra, a este mundo, y que se olvide de lo eterno. Y para Dios es primero lo eterno que lo mundano, que este mundo, que esta tierra. Ustedes pudieron ver el presidente de Chile, un hombre con mucho dinero, con su propio helicóptero, lo sabía manejar. ¿Su plata le alcanzó para salvarse? ¿A quién la plata le ha alcanzado para salvarse? ¿A quién la fama le ha alcanzado para salvarse? ¿O a quién su propia vida, que supuestamente ha sido muy buena, le ha alcanzado para salvarse? A nadie. A nadie le alcanzará. Por eso usted y yo tenemos que tener claro, familia, que nosotros tendremos vida eterna no por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso tenemos que dedicarnos a lo que dice este versículo, que de cierto él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por creer en Jesucristo, por creer en que el Padre diseñó un plan completo para que usted y yo fuésemos salvos. Por eso es necesario que todas las personas que dudaron entiendan que la salvación se obtiene por gracia. Dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia. No somos salvos por nuestras obras. Pero esa palabra creer, ¿qué significa? Porque él dice que el que oye mi palabra y cree tendrá vida eterna. Esa palabra creer no es simplemente yo confesar con mi boca que creo en Jesús, que creo en Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Jesucristo, pero su vida no lo refleja. O sea que su fe, su convicción es una fe inestable, es una convicción para algún rato, para algún tiempo específico o para su propia conveniencia. Pero la palabra creer significa confiar en Dios y en su Hijo, en que Él nos vino a dar salvación. Y por lo tanto mi comportamiento, mi vida tiene que reflejar la salvación. No se trata de yo decir soy salvo, no. Se trata de que su vida tiene que reflejar la salvación. En Romanos 6, si Romanos 6 dice: perseveraréis en el pecado porque Dios nos dio salvación, porque su gracia abunda, porque usted no tiene que hacer nada, perseveraremos en eso, perseveraremos en el pecado. Y Pablo luego responde y dice: de ninguna manera podemos perseverar. Por eso hay una relación, hay una comunión entre la salvación y una vida y una manera de vivir de forma correcta. ¿Por qué? Porque la salvación hace tal efecto en mi vida que yo ahora comienzo a comportarme bien, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. ¿Me hice entender? O sea, mi comportamiento comienza a reflejar esa salvación. Mi comportamiento, mi manera de hablar, de pensar, de vivir, de amar, de perdonar, tiene que reflejar que yo ya soy una persona salva. Yo no puedo decir que la salvación viene cuando yo me muera. Es una realidad. Ahí se va a ver la evidencia. Ahí va a ser la revelación total. Pero mientras yo vivo, yo tengo que vivir como una persona que ya es salva. Porque si no, no tiene relación, no tiene coherencia. Yo decir que soy salvo, pero odio, trato mal a las personas, peco, me oculto para pecar. No tiene ninguna relación, porque la salvación no es solamente que usted y yo somos salvos para nuestra eternidad. La salvación significa que usted y yo somos salvos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Eso es salvación. Salvación es que Él me haga libre de mis ataduras. Salvación es que Él cambie y transforme mi corazón. Por eso usted y yo, a través de la palabra, y cuando escuchamos, cuando meditamos en la palabra, esto nos tiene que poner a pensar: venga,
La salvación, si yo soy una persona salva, yo tengo que comenzar a reflejarlo. Familia, hasta en la manera de hablar. Porque cuando hablamos o damos vida o damos muerte. Cuando usted es una persona salva que lo tiene claro, entonces nuestra manera de hablar tiene que comenzar a cambiar. Tenemos que comenzar a dar vida a través de lo que hablamos. A través de cómo tratamos a nuestras esposas, hijos y demás personas. Porque o si no, lo que yo estoy haciendo es intentando hacer algo que es imposible, que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. Y eso con Dios no ocurre. Eso no es un milagro que ocurre en Dios. Eso es una perversidad de nuestro corazón que quiere aceptar que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. 1 Corintios 6:9 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es clara la palabra. Está metiendo en la misma responsabilidad al homosexual y al borracho. Y luego sigue diciendo: y esto, ojo, erais algunos. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La palabra clara dice: esto eran ustedes antes. Algunos de esos comportamientos los teníamos. Pero luego dice: es que ustedes fueron lavados. Eso era antes, ya son lavados. Está diciendo: ya hay un cambio, ya hubo una transformación, ya limpió el corazón. ¿Y quién? Usted y yo. No, Jesucristo con su sangre limpió el corazón. Jesucristo con su sangre nos transformó por el poder del Espíritu Santo. O sea que hay comportamientos que ahora no los podemos tener. Tenemos que reflejar lo que Jesús hizo. La salvación se tiene que reflejar en nuestro comportamiento, familia. Guarde esto en su corazón. Esto eran algunos de ustedes. Esto fuimos nosotros antes. De esta lista algo tuvimos y no lo podemos estar teniendo ahora si fuimos lavados. Entonces, ¿somos salvos o no? Pongámonos de acuerdo con nuestra fe. Y que nuestra fe se ponga de acuerdo con nuestros comportamientos. Es algo en lo que tenemos que insistir. Es algo en lo que tenemos que pedirle a Dios. Y lo otro que va pasando cuando somos personas salvas, lo primero se los dije, y es que comenzamos a oír la palabra y a creer en ella. Y lo segundo, cuando hay una persona salva, su conciencia lo comienza a reflejar. Nuestra conciencia refleja si somos personas salvas. Sigue diciendo ese versículo: y no vendrá condenación, mas han pasado de muerte a vida. La palabra condenación declara, manifiesta un juicio que se hará. Pero este versículo dice que cuando nosotros creemos, escuchamos su voz y creemos, entonces ahora hemos pasado, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted y yo, cuando tenemos segura nuestra salvación, nuestra conciencia está tranquila, no porque ha sido pura, sino porque luego de pecar Él la purificó. Porque luego de que usted y yo hicimos lo malo, entonces el Señor vino y nos hizo entender: ojo, usted y yo merecemos morir, y no morir simplemente físicamente. En Apocalipsis se habla de la segunda muerte, y es cuando luego de que el Señor haga juicio
nos condena no, porque a mí no me va a condenar. A las personas que no aceptaron a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, las personas que no creyeron, las personas que no se interesaron, entonces viene el juicio y Dios declara que ellos son culpables porque no aceptaron la justicia de Cristo. Entonces, cuando Él declara que son culpables, viene la segunda muerte, que es la muerte eterna, cuando Dios va a declarar que esas personas pasarán el resto de la eternidad separados de su presencia. Esa es la segunda muerte, donde ya no habrá tiempo, donde ya no habrá la oportunidad de arrepentirse. Tuvieron toda la vida y no lo hicieron, no buscaron, no aceptaron la justicia de Jesús. Entonces, cuando usted y yo vamos y venimos o morimos, vamos a la presencia de Dios y viene el juicio. A quienes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador no entrarán en el juicio. ¿Por qué? Porque ya el juicio cayó sobre Jesús cuando murió en la cruz. Si la paga del pecado es la muerte y Jesús no pecó, ¿por qué murió Jesús? Por su pecado y el mío. Cuando Jesús murió, los pecados nuestros fueron depositados sobre Él y por eso Dios decretó el juicio sobre su Hijo, aunque no había pecado. O sea que el juicio que usted y yo teníamos que tener ya fue hecho. Ahora somos libres. Si Jesús pagó la cuenta, ¿por qué no la van a volver a cobrar? ¿Me estoy haciendo entender? Si Jesús pagó la cuenta por sus pecados y los míos, ¿por qué Dios me la habrá de cobrar a mí otra vez? Esa es la seguridad de la salvación, no lo que tú has hecho bien o has hecho mal. Es que Jesús hizo todo bien por usted y por mí. A usted y a mí solamente nos queda creer en eso, escuchar su palabra y creer, y ahí está nuestra vida eterna. Entonces dice que no habrá condenación, amén. Y dice, mas han pasado de muerte a vida. Mire, esta pequeña parte cuando dice Jesús, ya no habrá condenación, es que ustedes han pasado. La palabra pasado significa ustedes han cambiado de condición. Ustedes antes eran pecadores destinados a la muerte. Ahora han cambiado de condición. Ya ustedes no son pecadores. Ya ustedes no insisten en el pecado. Ya ustedes son nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces Jesús nos está diciendo algo importante. Si Él nos ha pasado, o sea, nos ha cambiado la condición. ¿Cuál era la condición? Que antes estábamos en muerte, o sea, en pecado. No podíamos salir de ahí, pero ahora nos cambió la condición y nos ha pasado de la muerte a la vida, del pecado, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. ¿Por qué entonces tenemos que seguir pecando? Hay veces las personas pecamos porque no entendemos que Jesucristo nos pasó de muerte a vida, que antes no podíamos con el pecado, pero Él venció el pecado, y si Él está en mí, entonces yo voy a vencer el pecado. Si Él está en mí, yo antes vivía mal, ahora voy a vivir bien en el nombre de Jesús. Voy a comenzar a actuar bien, a hablar bien. Familia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos permita escuchar y creer. Porque usted y yo leemos, escuchamos, pero hay cosas que no creemos, inclusive en esta palabra. A veces las personas no creen y dicen, pero es que yo pequé tanto, yo hice tantas cosas malas. Si yo les contara todo lo que yo hice, yo no podría estar hablando aquí. Pero desde que me di cuenta que Él me perdonó, que Él me limpió y que aparte de eso me quiere usar porque tiene un propósito, porque Él
es experto en coger lo vil, lo menospreciado y ponerlo a servir y a darle gloria a Él. Eso es algo de fe. Cuando yo escuché, cuando me dijeron es que Dios tiene un propósito con tu vida, y yo me ponía a acordar de las cosas que yo hice, mi conciencia inmediatamente me decía: ¿y cómo? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a predicar? ¿Sabe cómo? Por lo que escuché y creí que su sangre limpió mis pecados y lavó mi conciencia. También puede lavar la tuya, perdonar tus pecados. ¿Por qué estás condenándote por lo que hiciste? ¿Por qué todavía tu conciencia te mantiene atado al pasado, a lo que hiciste? Si la sangre de Jesús limpia. ¿Recuerdan el ladrón que estaba a su lado? ¿Qué tuvo que hacer para ser salvo? ¿Ah? Creer. Y había pecado. No sabemos cuántas veces había robado. A veces queremos hacer algunos pecados más graves que los otros. Pero pecado para Dios es pecado. Y por eso todos algún pecado hemos cometido, y su sangre es suficiente para nosotros. Familia, Él nos ha pasado de la miseria, de la muerte y de la manera como vivíamos. Nos ha pasado a la vida, a su bendición, a la esperanza. Mire, tenemos que alimentar el espíritu, tenemos que desear la vida eterna más que lo que consigamos aquí en esta vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos desprenda el corazón del amor a todo lo que hay aquí, porque un día usted y yo vamos a partir y no nos podemos llevar las cosas que tenemos. El afán al dinero, el amor por el dinero, por la fama, por cualquier cosa que podamos poseer aquí. La palabra dice que así como vinimos a este mundo nos iremos desnudos. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Por eso es necesario predicar la palabra y dar estos mensajes, porque eso nos pone a meditar, nos pone, creo que es en Eclesiastés, que dice que mejor es estar en la casa de luto que en la casa donde hay fiesta. Porque cuando uno está en la casa donde hay luto, eso lo pone a pensar a uno dónde y cómo vamos a terminar. ¿Le ha pasado que cuando usted está en un velorio y la persona ya no está y vemos la persona en un ataúd, todos vamos como a esa conciencia de decir cómo le pasó, pero si era tan buena persona, pero si estaba tan aliviado o estaba enfermo y no se pudo levantar, y comenzamos a recordar todo de esa persona. Y hay un momento, yo no sé si les pasa, que recordamos que ahí vamos a terminar todo. Un día éramos pequeños, éramos niños, ya hemos avanzado, hemos crecido. Los años se van así y no sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. Me senté a hablar con mi esposa, inclusive diciéndonos que Dios nos ayude para entender que algún día alguno de los dos debe partir. Eso no es fácil. Pero cuando yo pienso en eso me da tristeza, pero cuando en mi espíritu escucho y creo, entonces digo que aún en la muerte hay esperanza. Aún en la muerte, para nosotros los que conocemos de Cristo, hay esperanza, porque sabemos que sea uno u otro, primero, algún día nos encontraremos en la presencia de Dios. Familia, si nosotros no vivimos con una esperanza así, ¿qué sentido tiene la vida? Trabajar, la plata, dinero, cosas materiales. Piense qué sentido tiene vivir sin la esperanza de Cristo.
¿Qué sentido tiene aún si perdiéramos a nuestros hijos? Lo que más nos duele, una de las cosas que más nos pueden doler son nuestros hijos. Pero cuando yo pienso que irán a la presencia de Dios en medio del dolor humano, surge una esperanza, surge algo que da vida. Porque si no, ¿cómo se sostiene uno en un dolor de esos? Familia, las cosas de este mundo no son lo más importante. Por eso qué triste es estar peleando por plata, por posiciones, por cosas materiales. Es lo más vil, lo más miserable, estar peleándonos por eso, cuando nada nos podemos llevar. Nadie puede tener claro su salvación sin tener clara su transformación. Transformación de mente que nos ayuda a entender estas cosas y a meditar en ellas. Tener claro que usted tiene vida eterna afecta directamente su presente, su vida actual, sus finanzas, sus relaciones, absolutamente todo afecta saber que soy una persona salva, que soy una persona que tengo una esperanza. Y lo otro que sigue diciendo Jesús, y es que las personas que son salvas saben que les espera un final feliz, por lo tanto tienen paz para con Dios. Dice el versículo 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mira, les quiero aclarar una cosa o recordarles, ahorita se los dije, cuando somos salvos, su comportamiento y el mío comienza a transformarse y a hacer lo correcto, pero no porque a través de eso vamos a conseguir la salvación, sino porque ya somos salvos y entonces ahora debo entender que debo vivir, pensar, actuar para Cristo, porque Él me salvó. El actuar, el resultado de nuestro comportamiento ahora no es para ser salvos, es porque Él en su gracia ya nos dio la esperanza de que tendremos un final feliz. Es muy distinto cuando usted su vida la vive entendiendo que si hoy muere irá a la presencia de Dios. Pero si usted duda, esa duda y esa manera de tal vez no creer afectará todo su entorno, sus decisiones. Por eso recuerden que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía en su espíritu que mientras él estuviera vivo, sus decisiones, su manera de vivir, su comportamiento iba a ser afectado por la salvación, por el perdón de Cristo. Y si moría, era una ganancia. ¿Por qué? Porque iba a la presencia de Dios, donde no iba a haber aflicción. Y este versículo termina así: mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Los que no creen, los que no escuchan, o los que son tibios, los que quieren seguir de la misma manera, los que quieren vivir de acuerdo a sus razonamientos, esas personas, dice la palabra, que Él las vomitará de su boca. Porque no se decidieron, porque estuvieron en la mitad, porque fueron tibios. Ojalá fueras frío o caliente, dice Apocalipsis. Familia, por eso usted debe tener claro si es una persona salva y entender que su manera de vivir tiene que reflejar esa salvación, porque si no, habrán consecuencias en el día del juicio.
Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Familia, nuestra manera de vivir, insisto y con eso termino, refleja si usted y yo somos salvos. Tenemos que meditar en esto, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Satanás tiene el propósito de hacernos olvidar lo eterno para quedarnos aferrados a este mundo, a lo terrenal. ¿En qué estamos gastando el tiempo? El dinero, nuestra fuerza, vida, energía. Ahorita mi hijo vio la primera pregunta y me dijo: papá, qué interesante esa pregunta. Y yo le dije: ¿cuál es tu respuesta? Agachó su cabecita y me dijo: no sé. ¿Sabe cuántas personas y niños, incluyendo nuestros hijos, no saben si son salvos? ¿Sabe cuántas personas cerca, incluyendo esposas o esposos, no saben si son salvos? ¿Sabe también por qué? Porque no hemos reflejado esa salvación con nuestra vida. Si Dios nos llamara hoy, ¿qué cosas no hicimos? ¿A quién no perdonamos y a quién no pedimos perdón? ¿Por qué no hicimos algo? ¿Por qué no dimos algo más? Tenemos que pedirle a Dios que ponga nuestro corazón en lo eterno. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Así se llama este pequeño mensaje. Pon tu corazón en lo eterno, porque es lo único que va a permanecer para siempre en la presencia de Dios.